Y hermanas, como mujeres, a veces podemos ser muy pasivas, pero creo que Dios ha llamado a sus hijas a ser guerreras para Él, ¿no? Estamos en un mundo donde predomina el pecado, las obras del enemigo. En este tiempo estamos sufriendo con una pandemia y también con problemas tan fuertes, ¿no? En lo económico, en las relaciones. Es un tiempo muy tremendo y creo que Dios quiere que sus hijas se levanten como guerreras en la oración y, y me encanta el tema también de la familia porque yo veo que está muy bajo ataque la familia. Este tiempo tal vez nos ha tomado por sorpresa, ¿no? No pensamos al comenzar el año que iba a haber una pandemia, pero no debería sorprendernos. Jesús mismo nos dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y bueno, antes de seguir, creo que sería bueno poder orar, hermanas. Yo quisiera encomendar este tiempo al Señor con ustedes. Padre Dios, gracias, papá, por cada vida de mis hermanas, Padre. Yo no las conozco a todas ellas, pero tú sí conoces a cada una. Cada una es preciosa para ti, Señor. Pido, Padre, que tú puedes usar mi vida en esta noche para poder transmitir el mensaje que tú me has dado, Señor, y que pueda ser de bendición para ellas, Padre. Yo no sé qué necesidades tienen, pero yo creo que al final de cuentas todas tenemos tanta necesidad de ti, Padre, que seas tú ministrando a nuestras vidas, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Estamos viviendo la realidad de las palabras de Jesús, ¿no? En este mundo estamos teniendo mucha aflicción, pero Jesús nos llama a confiar y nos llama a creer que Él ha vencido al mundo. Hermanas, eh, no tenemos que enfrentar todos estos problemas solas y tenemos que enfrentarlas sabiendo que Jesús ya ha vencido. En la cruz del Calvario, Él venció. Y me encanta en Romanos 8:37, donde Pablo dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo antes no entendía muy bien este versículo y tal vez todavía me falta entenderlo mucho más, pero yo decía, ¿más que vencedores? Pero hermana, es por aquel quien nos amó. Él ya ganó la victoria. Entonces somos más que vencedores porque la victoria ya está ganada. Solo nos toca vivir este tiempo de aflicción, pero con la confianza que el final ya está preparado. Dios nos ha preparado una casa en los cielos, en la casa del Padre, ¿no? Y, y este tiempo es solo un tiempo. Va a pasar, hermanas. Podemos confiar porque en este tiempo Dios no nos va a abandonar, va a estar con nosotras. Y Él ya ha vencido al mundo y al diablo y nos va a dar su victoria, ¿no? Entonces podemos vivir confiadas aún en medio de tantas luchas y problemas. Bueno, volviendo a nuestro tema de la oración, quería comenzar hablando sobre la oración por el esposo. Yo sé que tal vez todas no son casadas, pero eh, siento que es algo tan importante y animo a las que no son casadas que oren por sus hermanas casadas, porque realmente el matrimonio está muy bajo ataque. Y yo veo que el esposo, el hombre como cabeza del hogar, está muy bajo ataque en nuestro mundo, ¿no? Y, sabe, hermanas,
yo ya tengo 62 años y en todos estos años de vida veo más y más la importancia de la unidad en el matrimonio como fundamento para el hogar. Claro, Cristo es el fundamento, pero después es tan importante tener esa unidad. Y aunque su esposo no sea cristiano, buscar la unidad, buscar apoyar como ayuda idónea a nuestros esposos. Es muy interesante para mí lo que Malaquías habla cuando habla de que Dios odia el divorcio. En Malaquías 2:15 dice, ¿no hizo él, hablando de Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, nosotras somos mujeres, así que, pero yo creo que eso lo podemos aplicar también a nosotras, ¿no? Y vemos que Dios en el matrimonio nos hace uno. ¿Por qué? Porque busca una descendencia para Dios. Quiere Él que nuestros hijos sean hijos de Dios, ¿no? Y cuando no hay unidad entre la pareja, eso hace mucho más difícil porque es como que esa desunidad abre la puerta al enemigo, que él pueda atacar a nuestras familias, a nuestros hijos, ¿no? Y por eso pienso que es muy importante para las que somos esposas y aún otras hermanas oren por las parejas en la congregación, ¿no? Para que podamos vivir en unidad. Y sabe, hermanas, eso no es solamente atacado por el enemigo. Sabemos que nosotras mismas tenemos nuestra carnalidad, nuestro yo, que muchas veces también lucha en contra y necesitamos aprender a vivir bajo la autoridad de Dios, buscando la unidad con nuestros esposos si somos casadas. Eh, Hay un verso en 1 Pedro 3 que habla del marido y yo siempre lo he tomado más para ellos, pero cuando vemos el contexto, vemos que primeramente en 1 Pedro 3 habla a las mujeres y que Dios pide que estemos sujetas a nuestros maridos y que así podemos ganarles incluso sin palabra por nuestra conducta. Después habla a los maridos y dice, maridos, en el verso 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Bueno, como está hablando aquí al marido, yo siempre lo tomaba más para ellos, ¿no? Pero vemos que primeramente aconseja a las mujeres y después aconseja a los maridos y al final dice para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanas, si no estamos viviendo en unidad en nuestros matrimonios, si no estamos escogiendo sujetarnos en el amor de Dios a nuestros maridos, nuestras oraciones tendrán estorbo, dice la palabra. Entonces, si vamos a ser mujeres de intercesión, mujeres guerreras para defender y bendecir a nuestras familias, es muy importante que podamos estar en buena relación con nuestro esposo. Y yo sé que eso no es fácil. Bueno, en algunos matrimonios es más fácil que otros, ¿no? Y en algunos es muy difícil. Pero tenemos que buscar a Dios en oración y pedir que Él nos dé sus estrategias, ¿no? Aquí en 1 Pedro 3, después de hablar de que para que nuestras oraciones no tengan estorbo, nos da unos consejos en el verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir,
compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Qué hermosos estos consejos si los tomamos en el contexto de nuestros matrimonios, hermanas. Ser de un mismo sentir con nuestros esposos. Y eso, algunos me dirán, pero hermana Wendy, usted no conoce a mi esposo. Pero hermanas, eso no es algo que viene de un día al otro. En el matrimonio es un proceso, aprender a ser de un mismo sentir. Y yo tengo ya 38 años de matrimonio y puedo decirles que seguimos en ese proceso, ¿no? No es que uno llega y ya es fácil, no. Pero con la ayuda de Dios podemos crecer en estar de un mismo sentir. Y dice compasivos. A veces somos más compasivas con personas fuera de la familia que con nuestra propia familia, hermanas. Y Dios nos está llamando a ser compasivas con ellos, a comprender sus debilidades, a comprender que como hombres son diferentes que nosotras, ¿no? Y amarlos fraternalmente, dice. O sea, tener un amor fraternal, un amor de hermanos también, aparte de ser esposos. Dice, misericordiosos, amigables. Cuando hay misericordia para sus faltas y sus luchas de ellos, podemos desarrollar una amistad, porque van a confiar en nosotras, sabiendo que no vamos a juzgarlos, a amargarnos contra ellos, sino vamos a mostrarles misericordia. En el verso 9 dice, no devolviendo mal por mal. Hermanas, yo veo que en muchos matrimonios, y es algo que yo también he luchado, es muy fácil caer en una relación de mal por mal, de maldición por maldición. Pero Dios nos ha llamado a algo diferente, a no devolver mal por mal, sino a bendecir. Y dice, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Hermanas, aprendamos a orar por nuestros maridos y a bendecirlos todos los días de sus vidas. Y si algunos están luchando mucho en esa área, y yo algo que aprendí con un hijo mío que tiene hiperactividad es buscar aún la cosa mínima que tú puedes alabar, ¿no? A veces puede ser algo muy pequeño tal vez, pero en vez de enfocar en las cosas que nos molestan, que nos frustran, buscar esa cosita buena y alabarles, ¿no? Y bendecirlos y hacerlos sentir que los apreciamos. Y orando por ellos, vamos a ver que Dios va a obrar también en sus vidas. Bueno, teniendo una relación más fortalecida con nuestros esposos, después, si somos madres, Dios nos ha llamado a orar por nuestros hijos, ¿no? Como madres y hermanas, las que no tienen hijos, porque sé que hay algunas ahí, eh, pero usted como mujer tiene corazón de madre y lo que yo veo que Dios necesita, ese corazón materno que pueda ministrar en este mundo. Y si tú no tienes hijos, tal vez tienes sobrinos o tal vez hay los hijos del vecino que son muy abandonados. Yo sé que Dios quiere usar ese corazón materno que ha puesto en toda mujer. En hebreo la palabra para madre es em. La palabra em y es la que une la familia en unidad. Qué hermosa descripción de nuestro trabajo, la que une la familia en unidad. Esa palabra em ocurre 25 veces en la Biblia, pero hay variaciones de la palabra que son usados 175 veces. Incluso
para hablar de Dios, que también muchas veces no vemos ese corazón materno también de Dios. Él es nuestro Padre, pero vemos a Jesús llorando sobre la ciudad de Jerusalén y diciendo que él se sentía como una gallina que quería proteger a los pollitos, ¿no? Entonces, como madres, Dios quiere usarnos para unir la familia. Tiene que comenzar con nuestra relación con nuestro esposo, pero después tiene que extender a nuestros hijos. Y hermanas, eso de la oración es tan importante en nuestras relaciones con nuestros hijos. Pide a Dios, hermanas, entender a cada uno de sus hijos, porque sabemos que cada hijo es único y cada hijo es especial. Y Dios quiere que podamos valorar a cada uno como Dios nos valora a nosotras, como Dios ama a cada uno de sus hijos. Nos ha hecho a cada una especial y única. Y cuando oramos por nuestros hijos y pedimos entendimiento, Dios va a ir ayudándonos a entenderlos más a cada uno de ellos. Y vamos a poder orar según lo que Dios nos va revelando de ellas. Nuevamente, quiero volver a eso de no maldecir, sino bendecir. Eso es lo que Dios nos pide hacer como madres. Me acuerdo cuando mi primera hijita era pequeña, una hermanita de la iglesia iba a la casa y me ayudaba a veces a cuidarla. Y ella, mi primera hija, tenía problemas no oía bien, pero al principio no sabíamos y parecía muy rebelde. Y esa niña que iba a la casa decía, mala, mala, ¿no? Y yo le llamé la atención y le dije, por favor, no le digas eso, se está portando mal, pero ella no es mala. Y por favor, háblala, no maldiciéndola, diciendo que es mala. Y hermanas, qué fácil es caer en eso, ¿no? Porque los hijos se portan mal y es fácil maldecirlos sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. ¿Cuántas personas, tal vez muchas de nosotras, hemos sufrido porque en algún momento nuestro padre o nuestra madre decía flojo o estúpido o ¿por qué no puedes hacer? ¿No? Y esas palabras retumban en nuestra mente y siguen influyendo a veces aún ya en mayores, ¿no? Dios quiere que aprendamos a hablar vida sobre nuestros hijos, hablar la palabra de Dios. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, Adán dio nombre a Eva, ¿no? Dice en Génesis 33:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahora como madres tenemos que hablar sobre nuestros hijos. Bueno, estoy un poquito volviendo a la palabra la palabra madre, que Adán dio a Eva. Esa palabra implica fuerza y también agua. Y yo quería animarles, hermanas, que las que somos madres sabemos que no es nada fácil ser madres, pero Dios quiere que seamos madres fuertes, pero no en nuestras fuerzas, fuertes en el poder del Señor. Y también la palabra habla de agua. Y sabemos que cuando Dios nos dio nuestros hijos, primeramente crecieron en nuestro vientre y crecieron dentro de agua. Y ahí fueron sostenidos y se desarrollaron hasta nacer, cuando también Dios ha usado a nuestro cuerpo para alimentarlos y para que puedan crecer como bebés. Y esa palabra agua me parece muy importante.
volviendo a lo de la oración como madres, en Lamentaciones 2:19 hay un verso que nos da un cuadro hermoso de la intercesión como madres. Dice en Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Dios nos llama como madres a levantarnos y dar voces en la noche. He pensado cuántas noches no he podido dormir. Tal vez muchas de ustedes han pasado por lo mismo. A veces tenemos muchas preocupaciones, muchas aflicciones, pero Dios nos llama a levantarnos y a dar voces a Él en la noche, a derramar nuestros corazones en su presencia, a alzar a nuestras manos implorando la vida de nuestros hijos. Y hermanas, Dios nos puede dar hijos biológicos, pero también nos da hijos espirituales. Y Dios me ha dado el privilegio de tener muchos hijos espirituales por los años ya 18 años que visito cárceles. Y a veces esos hijos en las cárceles están pasando cosas tan tremendas. Me acuerdo un tiempo en Chonchocoro que se estaban matando entre ellos. Una vez a las 2 de la mañana alguien me llamó y me dijo, Mamá Wendy, han matado al fulano. Tengo temor que a mí más me van a matar. ¿Ustedes creen que he podido volver a dormir? No, no he podido volver a dormir. Pero sí he derramado como agua mi corazón ante la presencia del Señor. Y he visto tantas respuestas del Señor, ¿no? Es algo tan hermoso poder interceder por cada uno de nuestros hijos. En Efesios 5:26 hay un verso que está hablando del esposo que puede purificar en el lavamiento del agua por la palabra a su esposa, pero está hablando también de Cristo y cómo Él lava con el agua de la palabra a la iglesia para que seamos una iglesia gloriosa. La palabra es como agua que puede purificarnos, ¿no? Y Dios quiere que esa agua nos vaya purificando a nuestras vidas y que podamos también usarla para purificar la vida de nuestros esposos y también purificar la vida de nuestros hijos. Y yo les animo, hermanas, cuando estamos intercediendo por nuestros hijos, podemos pedir a Dios que nos dé palabra para cada uno de nuestros hijos. Que Él nos dé la palabra que viene del corazón de Él para cada uno de ellos. Dios quiere darnos palabra como mamá y eso nos va a fortalecer también a nosotras y también nos va a ayudar a saber cómo interceder por nuestros hijos. En el año 2003, un preso, él era peruano, él era sicario antes de conocer al Señor, conoció a Cristo en la cárcel y él me dio una palabra que todos estos años me ha ministrado muchísimo. Es de Jeremías 31, 15 a 16. Jeremías 31, 15 a 16. Dice así, así ha dicho Jehová, voz que fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán
de la tierra del enemigo. Cuando este interno me dio esta palabra, yo no tenía idea cuánto Dios lo iba a usar en mi vida. Cuántas veces he llorado por mis propios hijos, cuántas veces he llorado por mis hijos de la cárcel y también por muchas otras personas, ¿no? Porque vivimos en un mundo donde hay tanta tristeza. Pero este texto Dios lo ha usado mucho en mi vida. Y hermanas, yo quiero dedicarlos a ustedes. Hay salario para tu trabajo. Dios escucha nuestro clamor, nuestro llanto, y Él responde. No siempre responde como quisiéramos, pero Él responde y más allá de lo que pedimos. Algunas de ustedes tal vez saben que uno de mis hijos murió en el año 2000. Eso tal vez ha sido la prueba más difícil que he pasado. Y nuevamente, 2010, mejor dicho, 2010. Nuevamente este texto que me fue dado me ministró mucho porque, no sé, Dios me ayudó a entender que tal vez mi hijo murió a los 18 años, pero si Dios permitió que se vaya, tenía confianza, no sé, que él había terminado sus propósitos y que Él iba a usar su muerte. Y muchas veces en las cárceles me han dicho, Mamá Wendy, usted te quitó, a usted Dios le quitó un hijo, pero era para que tengas muchos hijos. Y realmente Dios me llena de gozo por ver a esos hijos andar en la verdad, por ver a Dios cambiando su pasado tan terrible y dándoles un futuro lleno de esperanza, por tomar vidas que han sido instrumentos de enemigo y verlos ahora siendo instrumentos de Dios para bendecir a muchas personas. Realmente me siento una madre muy bendecida por todos mis hijos. Orando por nuestros hijos, Dios quiere darnos palabra. Yo voy a compartir algunas palabras que Dios ha usado para fortalecerme en esos tiempos de intercesión, de lucha por nuestros hijos. Isaías 57, 18 a 19. Es un texto muy hermoso donde dice, en el verso 18, Dios dice, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Qué hermoso saber que Dios ve los caminos de nuestros hijos, aun cuando no podemos estar con ellos. Para las hermanas más mayores, tal vez como yo, algunas tienen sus hijos lejos y no están mirándoles, no están viéndoles, pero Dios ve sus caminos. Y si se han apartado del Señor, Él los sanará y Él los pastoreará y Él nos dará consuelo. También en Jeremías 32, 27, hay un texto que muchas veces a mí me ha fortalecido. Es donde dice Jeremías, donde el Señor dice, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Hermanas, no hay algo que sea difícil para nuestro Dios. Y yo he visto oraciones, respuestas a mis oraciones que realmente me quedo con la boca abierta, ¿no? En este tiempo
tan difícil de la pandemia, he visto a muchos hijos espirituales levantarse y ser instrumentos de Dios de maneras increíbles, que, que muchos días he llorado, pero de gozo en este tiempo tan difícil. En Isaías 49, versos 24 a 25, hay una pregunta. En el verso 24 dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? A veces podemos sentir que el enemigo mismo tiene cautivado a nuestros hijos. ¿Será que puede ser librado? El verso 25, pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos. Qué hermoso, ¿no, hermanas? Bien, sabemos que esa batalla en la cual estamos, donde más nos ataca el enemigo es la cabeza, ¿no? A los pensamientos. Y él viene y dice, ¿será? No, Dios no va a poder. Ya está todo perdido. Olvídate del asunto. Yo he ganado. Pero el Señor nos dice, no es así, ¿no? Y qué importante estar, hermanas, en la palabra de Dios para fortalecernos en su verdad y para que Él nos llene de esa esperanza de lo que Él va a hacer. Y no importa cuán difícil la lucha que tenemos, puede ser que no sea con nuestros hijos, por ahí es por la parte económica o por la salud o tantas luchas que tenemos, ¿no? Pero cuando estamos en la palabra de Dios, Él nos fortalece, hermanas, nos llena de esa esperanza, nos llena de una visión más grande de solamente lo que estamos pasando en este momento. Y tenemos su promesa, Él obrará, Él salvará a nuestros hijos. Me encanta también, yendo a los evangelios, las interacciones de Jesús con padres y con madres. En Mateo 15, 28, Mateo 15, 28, una mujer ha estado rogando por su hijo y dice Jesús, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué hermoso sería que Dios nos diga a nosotras, ¿no? Oh mujer, grande es tu fe. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos mujeres de fe grande, que seamos mujeres intercesoras, que veamos las respuestas de Dios. Pero hay momentos que tal vez sentimos que nuestra fe es tan chiquitita y que desfallecemos. Y por eso me encanta en Marcos 9:23, otra interacción de Jesús. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el verso 24 dice, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Hermanas, Dios sabe que somos débiles y que muchas veces nuestra fe no es muy grande, pero podemos clamar como este padre, creo, ayúdame, incredulidad. Escojo creer, pero tú ayúdame, Señor. Aumenta mi fe, ¿no? Estamos en una lucha tremenda, hermanas, pero Dios está con nosotros. Me encanta también lo que Pablo nos enseña en Efesios 6 acerca de la armadura de Dios, que no vamos a tener tiempo ahora tal vez para ver cada parte de la armadura, pero en la introducción en el verso 10 de Efesios 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y eso es lo que yo quisiera de alguna manera transmitirles, hermanas. No es nuestra fuerza. Como yo visito a cárceles, muchas veces la gente me ha dicho, Wendy, tú eres una mujer fuerte. Pero hermanas, eso no es cierto. Es porque soy una mujer débil. Pero yo he aprendido a depender de la fuerza de mi Dios. Y Él es fuerte. Entonces, hermanas, no permitan que el enemigo les convence de que por ser débiles no van a poder. No, fortaleceos, dice en el Señor en este verso, y en el poder de su fuerza. Y dice, vestíos, en el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanas, el diablo es real y yo visitando cárceles he visto más de cerca lo real que es, porque hay mucho satanismo en las cárceles y he visto de cerca cómo Satanás destruye vidas. Pero hermana, podamos estar firmes contra sus acechanzas cuando usamos la armadura de Dios. Y tenemos que recordar en el verso 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, hermanas, no es contra carne y sangre. Y creo que volviendo a lo que compartí al principio, ¿no? A la relación con el esposo, este verso es muy importante. Nuestro esposo es de carne y sangre y nuestra lucha no es contra él. No, nunca es contra él, sino contra las fuerzas del enemigo, que muchas veces el enemigo puede usar hasta los cristianos para atacarnos. Yo la otra semana estuve con una hermanita que ella es expresa y ha tenido una vida muy tremenda en el pasado, pero Dios la ha transformado, está aprendiendo a conocer más a Dios. Y ella, este tiempo de pandemia, ha estado muy feliz, a pesar de que su situación es terrible, porque ella me decía, estoy conociendo a Dios de una manera mucho más cercana que antes. Y un día nos reunimos y yo le digo, ahí es donde yo voy a la peluquería. Y ella me dice, pero ¿por qué no entramos? Y entramos y justo la peluquera, que es una señora mayor, tiene más de 70 años, estaba muy, muy afligida por todo lo de la pandemia, y sus nervios estaban a punto. Bueno, de pronto esta hermanita le estaba haciendo orar a la señora para recibir a Cristo. Era tan increíble y lloraba la señora y ella decía, yo pedí a Dios que me mande a alguien para ayudarme. Y qué hermosas sus palabras. Y ella repitió la oración con la hermanita. Después ella estaba caminando en la calle y vio una mujer de la calle, una mujer alcohólica que 12 años vive en la calle. Y Dios la usó para abrazar a esa mujer, para hablarle del amor de Dios. Y ella estaba tan feliz. Y justo viene el contraataque, ¿no? Y como digo, a veces el enemigo puede ser hasta una hermana o un hermano de la iglesia, puede ser hasta nuestro propio esposo, puede ser quien sea, pero él nos ataca. Pero cuando recordamos que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no vamos a rechazar a esa persona, sino vamos a orar y clamar a Dios usando la armadura que Él nos ha dado, ¿no? Y Él nos va a ayudar a resistir lo que el enemigo quiere hacer en nosotras. Por eso en el verso 13 de Efesios 6 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes, hermanas. Dios quiere que estemos firmes.
pero estamos en esa lucha. Y si no tomamos la armadura de Dios, y cuando está hablando de toda la armadura, en el 18 termina diciendo, orando, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. En la congregación Emanuel, un tiempo atrás, una hermana me habló y me dijo, hermana Wendy, pienso que debemos orar todas las mañanas. Y hablé con otras hermanas y estaban todas de acuerdo. Entonces hemos comenzado a orar a las 6:30 de la mañana por Zoom. Bueno, primero era por Zoom y ahora abrimos nuestra sala de Messenger. Y ha sido un tiempo de mucha oración y un tiempo donde el Señor nos ha unido mucho más. Y un tiempo donde hemos visto muchas respuestas del Señor. Un tiempo donde el Señor nos está enseñando a no enfocarnos en todo lo que está haciendo el enemigo en el mundo en este tiempo, sino a enfocarnos en nuestro Dios y clamarle a Él con esa confianza que nos va a escuchar. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero animarles, hermanos, no se cansen de orar. Yo tengo hijos espirituales que he orado por unos 16 años por ellos, y muchos de los 16 años han sido de mucha lucha, de muchas cosas como para levantar las manos, con luchas tremendas. Pero después de tantos años de perseverar en la oración, ahora Dios está dando tiempos de victoria, tiempos de libertad, tiempos de ver los propósitos de Dios prosperar en la vida de este hijo espiritual. Y hermanas, vale la pena seguir, perseverar en la oración.